firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, en mi vida, Señor, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo en las estrellas, portador de tu gloria seré. Generalmente cantamos cantos que hablan de que le pedimos a Dios que quebrante nuestra vida, que nos transforme, que nos cambie, y muchas veces hay cantos en donde le decimos, como este, que no importa que pase por aflicciones, que no importa que me duela, que no importa que al servirle tenga yo que sufrir, pero cuántas de esas veces lo que cantamos realmente lo entendemos y lo hacemos. Y yo quiero pedirles que a través de que esta semana vamos a estar estudiando a Job, independientemente de las posturas que tengamos con respecto a que si fue cierto, fue solo una historia, es algo que está en la Biblia y que nos enseña que en todo tiempo tenemos que bendecir al Señor,
que no importa por lo que estemos pasando, que no importa que estemos pasando por pruebas, que no importa, como dice este canto, que al servirle tengamos que sufrir o incluso nuestra vida está en peligro. Pero quiero que pensemos muy sinceramente, muy honestamente al estar cantando este canto, en si de verdad en nuestro corazón y en nuestra mente está ese sentir de que no importa lo que esté pasando en nuestra vida, vamos a bendecir al Señor. Te bendeciré en la tierra que fértil es, en lugares de leche y miel, te bendeciré. Te bendeciré en lugar de desolación, si cruzando el desierto voy, te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré al gozar de prosperidad, cuando todo muy bien me va, te bendeciré. Te bendeciré si al seguirte voy a sufrir, si por ti tenga que morir, te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Un día tú darás y un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré. Un día tú darás y un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Señor, muchas gracias porque podemos bendecirte. Señor, mira nuestro corazón. Toca lo que tengas que tocar, Señor. Arregla lo que tengas que arreglar en cada uno de nuestros corazones. Porque como Job, Señor, queremos bendecirte en todo tiempo. Si en este momento habemos algunos que por esas circunstancias adversas hemos descuidado nuestro tiempo contigo, o estamos enojados, o estamos decepcionados, o estamos sin esperanza, Señor, tú ve nuestro corazón, Padre. Ve nuestro corazón, tómalo, cúralo, Señor.
con tu poder de amor, Padre, y Señor, que nuestras vidas puedan ser dignas delante de ti para servirte. Te queremos bendecir, Señor. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Muchas gracias, Dios. En Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Dice el versículo 10 del capítulo 2 de Job: y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Te invito a que busques el libro de Job, capítulo número 2. Vamos a leer este pasaje por signos de puntuación. Cada vez que se halle una coma, un punto y coma, un punto y seguido, un punto y aparte, signos de interrogación, hacemos el cambio de manera alternada. ¿Sí me expliqué? Ok, bueno, ya hemos hecho esta lectura antes, pero voy a iniciar. ¿Ya todos lo tienen? Dice así: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás. Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra. Y Jehová dijo a Satanás: que no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Dijo a Jehová: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y toca su hueso y su carne. Y Jehová dijo a Satanás: él está en tu mano. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Entonces le dijo a su mujer: maldice a Dios. Y él le dijo: has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Elifaz temanita y Sofar naamatita vinieron cada uno de su lugar. Los cuales no lo conocieron. Y cada uno de ellos rasgó su manto. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, porque veían que su dolor era muy grande. Le invito al hermano Daniel que pase. Bueno, ayer comenzamos este acercamiento al libro de Job. Hoy vamos a continuar con una aplicación homilética, es decir, una predicación que sale o que se toma después de considerar algunas cosas del libro de Job. Y si da tiempo hoy mismo, voy a tratar de platicarles cómo se fue armando el sermón ya después de predicarlo. La idea es de que podamos tener algunos acercamientos a cuestiones prácticas, ¿no? A veces al enfatizar tanto en la exégesis quedamos ahí con algo bien bonito, pero o muy científico e intelectual, y luego nos cuesta trabajo llevarlo a una aplicación homilética.
y dado que nosotros a eso nos dedicamos, entonces es importante poder hacer este ejercicio. Y entonces, déjeme ver aquí, yo no lo encuentro. Job, capítulo número 3 al 5, vamos a ver algunos versículos allí. Perdón, dice así, bueno, reflexión de Job 3 al 5. El libro de Job, como más o menos aprendimos ayer, es una de las grandes obras de la literatura universal. El libro está conformado por un prólogo en prosa y luego una amplia sección poética que describe una de las realidades de la humanidad que provoca desconcierto en el corazón de los hombres y aún de nosotros mismos. La realidad del sufrimiento y sobre todo compaginarlo con la realidad de Dios y nuestra fe en Él. El hombre es consciente y somos conscientes de muchas cosas. Y una de las cosas que más nos lastima estar conscientes es precisamente el sufrimiento inexplicable. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42 notamos que no es una narración, sino es un diálogo entre cuatro personajes, tres digamos de un bando y el otro del otro lado, y luego entra Eliú y después Dios y Job. Y del 3 al 27 es donde se centra esta ronda de conversación entre Job y sus amigos, o entre los amigos y Job. Y nos habla entonces, tenemos aquí en los diálogos de los amigos y de Job, dos puntos de vista acerca del sufrimiento. Podemos notar que este debate es entre dos posiciones, o dos, no posiciones, sino más bien perspectivas diferentes. Por un lado tenemos al que sufre, que es Job. Expresa sus dudas, expresa su frustración, expresa su dolor, expresa su soledad, expresa su queja y expresa su angustia. Por otro lado está la perspectiva de los que observan el sufrimiento, no de los que sufren, sino de los que observan el sufrimiento. Estos no expresan frustración, expresan sus ideas. No expresan su soledad, expresan sus opiniones. No expresan su dolor, expresan sus teorías. No expresan sus dudas, expresan sus conclusiones. No expresan su angustia, expresan sus observaciones. Así tenemos dos perspectivas del sufrimiento: del que sufre y del que no sufre y observa. Cuando pensamos en los muertos de Ayotzinapan y nosotros no emitimos nuestras dudas, ¿verdad? Ni nuestras frustraciones, ni nuestro dolor. ¿Qué emitimos nosotros? Nuestras opiniones, nuestras conclusiones. Algunos dirán, serán unos mártires, ¿no? Si tienes una tendencia así medio izquierdosa. Si eres derechoso, vas a decir, pues son unos revoltosos, ¿no? ¿Para qué andan allá en la noche? Pero sus padres, eso sí, expresan sus dudas como Job. Entonces yo quisiera que en estos minutos pudiéramos reflexionar estas dos perspectivas. Vamos a ver primero la perspectiva del que sufre en el capítulo 3. Al empezar el capítulo 3 nos sorprende porque ahora no tenemos a un Job paciente y abnegado, no. A un Job casi perfecto y controlado, no. Este es otro Job. Definitivamente, no es el mismo Job del capítulo 2 y del capítulo 3. Mientras el capítulo 2 y el capítulo 1. Mientras estos capítulos es el Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 está el Job que todos quieren ser. O si estamos sufriendo, está el Job que todos quieren que seamos, ¿no? Cuando tienes que alguien que está sufriendo, dice, hermano, recuerda, Jehová dio y Jehová quitó, ¿no? Tú quieres que el que sufre sea como el Job del capítulo 1 y del capítulo 2. La paciencia inagotable de Job, como suele creerse, no es la que aguanta los males injustos que le caen del cielo
con una conformidad casi beatífica. Después puedes buscar en el diccionario qué es beatífica, ¿no? Digo, si hay alguna duda por ahí. No, este Job se queja, se lamenta, protesta, interroga, critica, inquiere, reprueba y pregunta con perseverancia. Y nos diría ayer el autor de Job, con cierta rebeldía, el porqué de las desgracias y las calamidades. Job rompe entonces el sofocante silencio por medio de una serie de aseveraciones que muestran que lo que antes le era conocido y entendido, ahora en pleno sufrimiento le resulta desconcertante y dolorosamente misterioso. Este es el otro Job. ¿Qué es lo que le pasa a Job? Notamos que el que sufre tiene una intotal comprensión de la vida. Los primeros 10 versículos, si tú ya te tocamos ahí el gusanito, ya leíste por lo menos los primeros 10 versículos del capítulo 3, te darás cuenta que Job expresa una verdad. Cuando sufrimos sin saber por qué, no entendemos la vida misma. La falta de incomprensión es tal que lo lleva al rechazo de la misma vida. No maldice a Dios, pero sí maldice lo que Dios creó, la vida, su propia existencia. Maldito el día en que nací. Desearía que la vida, al menos la suya, no existiera, que no hubiera ocurrido. Desear no haber nacido. ¿Te has sentido así? ¿Sí? Porque eso es lo que ve, como ve el dolor el que sufre. Tiene que ver con cuestiones. Ahora, esta idea de desear no haber nacido, en cierta manera es una pregunta que tiene unas connotaciones éticas muy pertinentes para el día de hoy. Si la existencia será cargada de desgracias insufribles, ¿para qué nacer? ¿A qué te suena ahora este tema? Al aborto, ¿no? Es el argumento que hay tras la práctica del aborto en situaciones extremas, cuando es claro que el niño sufrirá mucho en esta vida. Como dijera aquel gran teólogo del Bajío, no vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. No pases por Salamanca. No, dice, así llorando se acaba, allí se apuesta la vida, no pases por Salamanca, ¿no? Que allí me llegue el recuerdo. No vale la pena vivir. El hombre corto de días y hastiado de sinsabores, dirá más adelante Job. Entonces, ¿para qué vivir? También otra cosa, no comprende la muerte. Del versículo 11 al 19 cambia un poco el tema, y entonces Job se destapa su corazón acongojado por la pérdida tanto material, filial y espiritual, y lo que no entiende ahora es por qué la muerte no llega pronto. Hubiese preferido que la muerte hubiese llegado rápido, inmediatamente después de nacer. Nací y luego me hubiera muerto. La muerte es mejor que la vida por contener un sufrimiento inexplicable. Y esto nos lleva a otro problema ético en la actualidad, ¿no? Que es empieza con eu y acaba con tanasia, la eutanasia. ¿Sí? Mejor es morir pronto que una vida llena de sufrimiento inexplicable. La visión se ha limitado al sufrimiento indecible porque está doloroso, y aún las cosas buenas de la vida no valen la pena. Con tal de no experimentar lo malo, pues tampoco quiero lo bueno. O sea, el sufrimiento es tal que las cosas buenas no las quieres disfrutar y no las aprecias. La muerte sería mejor que seguir sufriendo, porque en su concepto, y era el concepto de la antigüedad, el Seol, ¿qué pasa en el Seol? Exactamente eso, nada. No pasa nada. No pasa nada bueno, sí, pero no pasa nada malo. Y ante esta situación, mejor el Seol, porque allí estamos todos parejitos. Ahí van a los que les ha ido bien y a los que les va mal. Y como dice un refrán, y vámonos muriendo porque están enterrando gratis, ¿no? ¿Tenemos derecho a morir si nuestra vida es un sufrimiento?
Yo a veces les digo de decir una frase, si la han captado algunos, ¿no? Cuando la vida es un martirio, ¿qué les digo? Ay, no me hacen caso cuando les digo así en corto algunas cosas, ya me di cuenta, ¿eh? Cuando la vida es un martirio, les digo el suicidio es un deber, ¿no? Obviamente es en broma, ¿no? Cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Pero Job llega de una manera seria a plantear esto. ¿Tenemos derecho a morir si nuestra vida es un sufrimiento? Con eso de los derechos humanos, ¿te acuerdas? ¿Tenemos derecho a morir? Es la gran interrogante que Job expresa. Y lo hace, ¿sabes? Lo hace a nombre tuyo y a nombre mío, porque no nos atrevemos a preguntarlo. Y lo queremos preguntar. Pregúntale al desahuciado, al que está en cárcel terminal, al que ya no tiene recursos, al que sufre sin razón alguna. Y sí, nos sabemos muchas historias, ¿no? De gente que lucha y los salen en la televisión y venció, pero hay muchos otros que no van por ese camino. Si no entender la vida nos hace reflexionar en la validez del aborto, que la muerte no llegue pronto nos hace pensar en la eutanasia. Para este Job, como le he dicho, el otro Job, para este Job, la vida no tiene caso cuando es un martirio. No ve la muerte como salida, no la busca. No es un suicida, pero le daría la bienvenida con mucho gusto. Y por otro lado, del 20 al 26, los primeros 10 no comprende la vida, en los otros no comprende la muerte, y aquí no comprende a Dios. Es la primera, el versículo 20 es la primera vez que menciona a Dios en los diálogos. Y es un dato interesante, en todos los diálogos nunca se menciona el nombre de Jehová, solamente al inicio en la prosa y al final. Ya no es el Dios Jehová del pacto el que es cercano, sino es Él o Elohá o el Shaddai. Así se oyen las palabras en hebreo. De esa manera siente alejado a Dios, ya no es un Dios familiar. Además deja salir un porqué, ¿no? En relación con Dios. En cierta manera es una queja acerca de la aparente, y aquí yo tengo que poner esa frase, aparente, porque sería muy feo, la aparente agresividad cercana de Dios. No comprender por qué Dios lo tiene junto con otros entre la espada y en la pared. Allá en el capítulo 6, las saetas del Todopoderoso me han herido, y mi espíritu absorbe su veneno. Hace más de 40 años, déjame hacer mis cuentas, 52 menos 40, okay. No, como unos 35 años, a mi papá le diagnosticaron cáncer y él expresaba así: Dios me tiene en su mira. En cierta manera es una queja acerca de la aparente agresividad de Dios, entiendo. Sería mejor ser atravesados de una vez por la espada de Dios y terminar con todo. Dios como un cercano, pero un enemigo cercano. Ahora se da cuenta que hay otros sufriendo como él, ya no es el mismo. Y se solidariza con los que están sufriendo, con el deseo de morir. No se compara con otros que son felices, se compara con aquellos que también sufren y se solidariza con ellos. Después de 7 días de un silencio elocuente y sofocante, Job rompe mostrando su sincera conciencia, de manera sincera, su conciencia y su apasionada conciencia, y su apasionada incomprensión de la vida, de la muerte y de Dios. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. ¿A poco no a veces sentimos como que no entendemos a Dios? Se vale, y se vale decírselo. Vamos a ver ahora la otra perspectiva de los que no sufren y que solamente ven el sufrimiento. Después de estar dispuestos a caminar con el sufrimiento de Job, en el capítulo 2, versículo 10, llegan 3 amigos para mostrar su solidaridad y consolar al agobiado patriarca.
La impresión es tal que al solo verlo de lejos les deja pasmados y llorando y lamentando. Ellos ven el sufrimiento externo, no lo experimentan, pero al oír las palabras de Job, escuchan algo que no les gusta. Y entonces, en su ignorancia, se apresuran. Ahora, hay que entender una cosa. Si lees con atención, esto es, dice un autor, pero es como una obra de teatro. Imagina, no que sea cuento, no, sino, o sea, que sea vacile, no. Imagínate el escenario. En la parte de arriba, Dios y el diálogo. En la parte de abajo, Job y sus amigos platicando. Pero los de abajo no saben lo que pasó arriba. Es más, Job jamás se enteró de que fue Satanás quien incitó, dice el texto así, incitó a Dios a eso. Jamás se enteró. Y eso nos muestra entonces de que tanto Job como ellos no saben, no entienden todo. Y a nosotros que nos gusta entenderlo todo, pues buena lección. Entonces llegan estos tres amigos, se solidarizan, consolan al agobiado patriarca y ellos ven el sufrimiento. Entonces, al no entender y no gustarles lo que dice Job, comienzan a hacer algo. Primero, empiezan a criticar a Job. Elifaz le dice a Job que ahora que a él le toca sufrir, ¿por qué no recuerda lo que él decía a otros que sufrieron? Y me puse a pensar, en algún momento Job llegó a ser como sus amigos. Cuando veía sufrir a otros, seguramente Job les recetaba lo mismo que sus amigos le recetaron a él. Qué fácil. Caemos en lo mismo que nos quejamos de los demás. Porque cuando sufrimos y no nos comprenden, y pasa el tiempo, y vemos a otros que sufren, no los comprendemos y los criticamos. Casi le dice, ¿tú que te creías tanto? ¿Ahora no puedes autoconsolarte? Cuando vemos a otros sufrir, tendemos a hacer lo mismo. ¿A poco no pensamos? ¿No que no? ¿No que muy bueno y justo? En cierta manera, ellos quieren que sea como el primer Job, que mantenga la figura y no pierda la compostura. Y que ese Job en verdad a lo mejor no es tan bueno como se pensaba. Ellos no saben lo que Dios piensa de Job y sugieren que si Job está así es porque ha pecado y que debe arrepentirse, o al menos que por algo lo merece. Por algo será, ¿no? ¿Para qué anda metido ahí en esas cosas? Segundo aspecto, que hacen aquellos que solamente ven el sufrimiento, se ostentan con la verdad. De una u otra forma, los amigos aducirán que ellos tienen la solución para los males de Job. Han perdido la perspectiva de su primera intención. ¿Cuál era su intención? Consolar. Y lo habían hecho muy bien. Llorar y callar con él. Excelente. Sin embargo, cuando Job abre su corazón, estos le dicen, nosotros tenemos las respuestas a todas tus interrogantes. Si no entiendes la vida, ni a la muerte, ni a Dios, ¿qué crees? Nosotros sí. ¿Y a poco así no vamos a veces a visitar al hermano que está congojado? ¿Qué le diré para llevarle la verdad que alumbre su desgraciada existencia? Bueno, perdón si así decimos tan fuerte, pero bueno. Y te vamos a explicar todo. Y en base a la experiencia de la vida, que es una experiencia que habla ahí Elifaz del 8 al 11, y de revelaciones misteriosas, un espíritu que se le apareció por ahí a Elifaz y hasta le dio escalofrío, comienzan a decirnos, es que a mí me pasó así, es que cuando a mí me sucedía así, y empezamos a aconsejar, espérate, vas a consolar, no vas a aconsejar, hay diferencia. Y aun cuando aconsejas, no podemos ir a rajatabla.
Y si vas leyendo del 8 al 11, luego del 12 al 21, le dice en resumidas cuentas que si alguien sufre es porque está cosechando lo que ha sembrado, pecado, y que el único perfecto es Dios. Por lo que Job no puede ser perfecto. Ahora bien, eso es verdad, pero esa verdad no aplica en Job, porque ellos no saben cómo empezó todo. Así es de que tengamos cuidado con nuestras máximas teológicas. Sí, son verdades grandes, fabulosas y maravillosas, pero cuidado cuando las apliques, porque no sabes todo lo que está pasando en la otra situación. Ahora bien, eso es verdad, insisto, pero no saben lo que pasó. Saben verdades teóricas, pero no saben lo que Dios está haciendo ahora con Job. El amigo ha dado una buena cátedra, pero no ha manifestado lo que el que sufre necesita: simpatía, solidaridad. Está muy seguro de sus ideas, sus conocimientos y sus convicciones, y de aquí van a salir con sus ideas, sus conocimientos y sus convicciones. Pero también tenemos que aprender a ser solidarios con aquellos que sufren y que no entendemos ni por qué sufren. No solamente critican a Job y ni se ostentan solamente con la verdad, acusan a Job, que es un poco lo primero, ¿no? En el capítulo 5 del 2 a 7, Elifaz sigue hablando, cuestiona sus motivaciones y le dice que si sus hijos han muerto es por la maldad de él. Además le aplican ahí, ¿no?, el pecado sobre los hijos y sobre los hijos. No sé con cuántas veces hemos ido con esa, diciendo a la gente así, ¿no? Se insinúa además que si sus hijos murieron así, aún es insuficiente y le queda debiendo a Dios. Le dice, no, y ¿sabes qué? Te falta, como aquel dicho muy mexicano, ¿no?, que si en la borrachera te ofendí, en la cruda te salgo debiendo. Y tú le dices, tú le debes a Dios. Seguramente hay más. Prepárate porque van a venir más cosas. Le acusan y le dicen que la adversidad no es fortuita, que se origina de manera que si hay una frase ahí, vamos a leer el versículo 6, al menos en la NBI, no sé cómo está aquí en la Reina Valera, pero en la NBI dice así: y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra. Como dice Reina Valera, el versículo 5, 6. Bueno, aquí voy a leer la NBI, dice: y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra. Y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos. Ese es NBI, ¿no? No, pero la Reina Valera. Ahí está. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. No sé si ustedes les han dicho, ¿qué crees que recojo dinero del suelo? Entendemos esa expresión, ¿no? Pues es lo que le está diciendo, pero de las cosas malas, de los sufrimientos. Ay, ¿a poco te encuentras el sufrimiento ahí luego? No, hay una razón más profunda. El sufrimiento que tienes no te lo topaste, fue algo que tú te buscaste. Y también terminan con el clásico, ese clásico: yo en tu lugar haría. Indirectamente le acusan de no confiar en Dios, pero no es cierto, porque en el lugar de Job, ¿sabes?, ellos serían el otro Job, ¿sí? Serían los otros Elifaces, los otros Bildad y los otros Zofares. ¿Sí me explico? Si ellos estuvieran sufriendo, serían como el otro Job, el que somos cuando sufrimos. Notemos que esos argumentos son ciertos, pero nuevamente no siempre, aunque sepamos la verdad. ¿Qué más intentan hacer con Job? Corregirlo. Le dicen que acepte el castigo sin más reproche, porque según lo que ellos saben y aprendieron en el seminario, retribuirá a Dios cuando Job se arrepienta. Eso lo aprendieron en la clase de griego. ¿Quién sabe por qué aprendieron eso en la clase de griego?
De repente el profesor de griego se ponía a enseñar otras cosas, ¿verdad? Pero lo aprendieron ahí. Y le hacen prometer a Dios que lo va a librar inmediatamente. ¿A poco no hacemos a veces eso? Ten fe. El Señor te va a sacar. La séptima trompeta, yo creo, perdón. Le hacen prometer a Dios que los liberará inmediatamente a Job de toda adversidad y que todo estará mejor cuando él cambie su actitud. Porque al justo y al que se arrepiente, siempre le va bien. No es cierto. No es cierto. Tenemos dos perspectivas: Job y sus amigos, el otro Job y sus otros amigos. ¿Cómo ver el sufrimiento entonces? ¿Como amigos o como el otro Job? Miren, los amigos que no sufren, tratando de sintetizar, los amigos que no sufren son muy objetivos, conocedores de las tradiciones de la vida, de los misterios de sus conocimientos y de Dios. Por eso no es suficiente, pero eso no es suficiente para no equivocarse. La auténtica verdad es la que se entiende en solidaridad con el que está sufriendo. Y esa verdad es decir que no entendemos, pero allí estamos. ¿Sí? Hermano, ¿por qué? Pues hermano, yo tampoco entiendo por qué, pero aquí está mi mano. Aquí está mi hombro. Los amigos que no sufren deberían de hacer eso. El Job que no sufre, el de los primeros capítulos, sabe lo mismo que sus amigos. Por eso puede estar bien al inicio. Y todos queremos ser ese Job, ¿no? El del capítulo 1 y el del capítulo 2. Ese Job que sabe quién y cómo es Dios, y lo queremos mantener en base a un fingimiento. ¿Y por qué queremos hacer esto? Para poder ser los amigos cuando otros sufren. ¿Sí me explico? Si notas la ironía de la narración, lo que te está haciendo hacer entender que todos queremos ser el Job del 1 y el 2, para cuando me toque hacer amigo y vaya a hablar, hable como el amigo. Por eso nos gusta el Job del 1 y 2, para poder decirle al otro: mira, estás mal, ten confianza. Por eso nos gusta el Job del 1 y 2. Y lo queremos mantener, insisto, en base a fingimiento, para poder ser como los amigos que critican, que juzgan y que corrigen. Porque eso como nos encanta, ¿no? Por haber experimentado el sufrimiento nosotros. Sí, ese es bien común. A mí cuando me pasó, yo hice esto, hermano, y mira, todo salió bien. Así estamos. Porque cuando yo sufrí, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Todos mostramos al Job del capítulo 1 y el capítulo 2, cuando nada más nos da un rasguñito la vida. Pero si le picamos más, surge el otro Job. El otro Job es el real, el verdadero. Es el que no monta un fingimiento al sufrir. Sobre ese Job, ese otro Job, el verdadero, el que permanece preguntando y esperando. No podemos ocultar a este Job. Mejor decir que sí somos ese y que necesitamos de Dios. Pero en la imaginación, ¿qué de los otros amigos? Cuando leemos los versículos 11 y 13 del capítulo 2, cuando llegan, notamos que esos amigos no son los mismos amigos del capítulo 3, 4 en adelante. Esos amigos también han cambiado. Sí. Los otros amigos, los verdaderos, ¿sabes? Se quedaron en el capítulo 2, callando y acompañando. Porque los amigos del capítulo 5 para adelante son otros amigos.
Entonces, aprendamos a ser el otro Job y aprendamos a ser los amigos del capítulo 2. Cuando alguien sufre, solamente está con él. Y no seas como los amigos del 4. Y cuando tú sufres, reconoce que eres como el otro Job. Corazón, es un domingo para Valeria.